Uno de los géneros literarios por el que el pueblo egipcio tuvo preferencia fue la literatura sapiencial o didáctica. Las dos obras más antiguas son las Enseñanzas para Cajemni y las Máximas de Pajotep. Algunos eruditos consideran la llamada Instrucción o Enseñanza de Amenemope la obra cumbre de la literatura sapiencial egipcia. A estas hay que añadir, por ejemplo, Sátira de los Oficios, Instrucción o Máxima de Ani y el cuento del campesino elocuente. Para hablar de la literatura sapiencial egipcia, hoy contamos con la presencia de Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y de la Misión Arqueológica Española en Deir Bahari. En la actualidad está desarrollando trabajos de excavación en la tumba de un visir del sur de Egipto durante los reinados de Amenhotep III y Ajenatón, la tumba tebana número 28 en Asasif. Entre sus libros figuran Amenhotep III, El esplendor de Egipto, una tesis de reconstrucción histórica, Devot, 30 años de historia de Madrid, Iniciación a la lengua egipcia clásica escrita en sistema jeroglífico, Los magos del Antiguo Egipto o Senenmut, el hombre que pudo ser rey de Egipto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Teresa. Entre los textos literarios egipcios antiguos que han llegado hasta nosotros destaca el conjunto de lo que los egiptólogos han denominado la literatura sapiencial. ¿Qué supuso y qué significó para la civilización egipcia el conjunto de la citada literatura? Bien, el concepto de literatura sapiencial es mucho más amplio que netamente para la cultura y civilización egipcia. Realmente hace referencia a un conjunto de producción escrita literaria recoleccionada o coleccionada desde las culturas del Medio Oriente antiguo, en el tema que nos concierne, y que por lo que hace a Egipto tiene otros matices más específicos. Lo hemos llamado así los egiptólogos por convenir con la ciencia histórica antigua en general de Medio Oriente, pero realmente para Egipto deberíamos hablar más de sabidurías y enseñanzas. Sabidurías en el concepto propio de la experiencia vital de una serie de personas que organizaban o que arquitecturaban la sociedad egipcia, que eran las personas de experiencia vital, los que habían vivido largamente, con arreglo a una serie de normas, y que tenían la concepción bien clara y bien concreta de lo que era el universo, como se decía que lo habían creado los dioses cosmogónicos, y los principios que deberían mantenerse para que este universo fuera constante. Bien, estas personas ejercían esa sabiduría, y esa sabiduría tenía que ser objeto de enseñanza. Por eso también hablamos los egiptólogos, al referirnos a estas literaturas sapienciales, como enseñanzas y sabidurías. Sabidurías por la experiencia y enseñanzas en la medida que se generaba a través de la experiencia y se tenía que practicar a través de la enseñanza del que tiene experiencia al que no la tiene. Por tanto, se trataba de un conocimiento ético basado en las normas naturales, podemos decir, del cosmos, del mundo vivo que conocían los egipcios, que debía ser transmitido por medio de la enseñanza. Y el discípulo, el que adquiría este aprendizaje, tenía que someterse a estas máximas, que debían ser completamente asimiladas y completamente comprendidas para a su vez ser objeto de transmisión a futuras generaciones. Esta tradición, esta entrega del conocimiento de los expertos antiguos a los expertos modernos, a los nuevos iniciados, sería la que diese continuidad y estabilidad a la sociedad egipcia, que al fin y al cabo era la base, era la estructura sobre la que se mantuvo toda la civilización durante milenios. ¿Podrías comentarnos 2 o 3 textos de esta literatura sapiencial? Sí. Realmente antes hay que decir que la estructura de estas enseñanzas es la interlocución entre el que las está explicando y aquel que las recibe. Y hay diversos planteamientos dentro de la enseñanza. Es decir, por ejemplo, hay un típico planteamiento que es el del padre al hijo, que es el más habitual. Por ejemplo, es el marco de la llamada enseñanza de un hombre a su hijo, que se divide en 2 partes. La primera proclama las ventajas de servir fielmente al faraón, y la segunda enumera los preceptos que deben regular el comportamiento de un buen funcionario, en definitiva, de un buen ciudadano de la sociedad egipcia. Y, por ejemplo, aclara los temas de conducta que han de hacerse. Dice, por ejemplo, esta enseñanza: actúa adecuadamente sin transgredir nada. La negligencia no es posible para aquel que ha sido advertido antes. Justo es el silencioso que pliega su brazo en prueba de conformidad. Era un gesto egipcio de respeto con la orden recibida. Pero sobre todo el principal tema de las enseñanzas reside en lo que llaman ellos el buen uso de la palabra. Dice esta misma enseñanza, de la enseñanza de un hombre a su hijo: en cuanto a la palabra, ella es como el fuego. Por tanto, hay que tener una perfecta maestría, es lo que se supone.
y dominio de esta palabra. De ahí que se pondere que es el reservado, el reflexivo, el silencioso, el triunfador de la sociedad. Dice, si guardas el silencio, el éxito vendrá a ti. Has de agotar las palabras antes de usar la fuerza. Aquel cuya palabra es comprensible, abre el entendimiento de los demás. Impón tu razón sin cometer transgresiones, porque una palabra desafortunada devalúa a aquel que la pronuncia. En otras ocasiones es un visir el que está ilustrando al que ha de ser su sucesor en el cargo, puesto que una de las máximas aspiraciones del funcionariado egipcio era que su hijo, su descendiente, le sucediera en el puesto que había ocupado en la sociedad. Y en esta línea mencionaremos las enseñanzas de Ptahhotep, un personaje que debió vivir en la dinastía V, en el Imperio Antiguo, el cual está hablando precisamente a su hijo. Y previamente establece un diálogo con su faraón, con su rey, para decirle que por favor le permita que enseñe estas sabidurías a su hijo. Y dice la frase muy egipcia, que le deje dotarse de un bastón para su vejez, es decir, aquel que le ha de ayudar, le ha de asistir en sus tareas de experiencia. Para empezar, Ptahhotep sublima en sus enseñanzas lo que llamamos el concepto de la Ma'at. La Ma'at es el orden máximo arquitecturado, la justicia, lo que organiza el universo, lo que debe relacionar a las gentes y al faraón y al pueblo en un correcto orden. Y dice que el éxito social se debe respetar, puesto que es consecuencia de un buen comportamiento. Concretamente dice, si tú eres un dirigente que da órdenes a muchos, busca para ti la perfección en cada caso, de modo que tus instrucciones no tengan defecto alguno. La Ma'at es poderosa y de perpetua eficacia de acción. Desde los tiempos de Osiris, ella no puede ser perturbada. Aquel que transgrede sus leyes es castigado. Esto es lo que no tiene en cuenta el ambicioso. La villanía es la que se apropia de las riquezas por la fuerza, pero nunca las malas acciones han conseguido llevar a buen puerto sus intenciones. Ptahhotep también subraya el hecho de la generosidad con los otros. Y esto, dice, producirá 100 por 1. Dice, sé generoso durante el tiempo de tu existencia. Es el pan compartido aquel que más se desea y agradece. Aquel que tiene el vientre vacío te acusará. Al que se le ha provocado infelicidad será un rebelde para ti. La generosidad es el recuerdo que se tendrá del hombre después de que éste desaparezca. En otros casos, el diálogo entre el instructor y el instruido parece como si pasase una especie de discusión entre ambos. Es otro supuesto, por ejemplo, como las sabidurías del escriba Ani en sus enseñanzas a su hijo Khnumhotep. Dice Ani, no te sientes cuando haya alguien mayor de edad de pie, delante de ti o superior a ti en su función. Nadie te reprochará un buen comportamiento. No descubras tu pensamiento a un hombre desconocido actuando vanidosamente. Si él lo cuenta, vas a tener problemas. Un hombre puede destruirse a causa de su lengua. Duplica el alimento que tu madre te ha dado. Sosténla como ella te ha sostenido. Ella ha hecho mucho cargando contigo y nunca dijo que esto termine. Tú fuiste parido después de los meses del embarazo y ella entonces mantuvo sus senos en tu boca durante 3 años sin desfallecer. Khnumhotep discute con su padre, se enfrenta a él o le arguye, ojalá yo pudiera ser tan sabio como tú. No obstante, aunque el hijo ocupe el lugar de su padre, cada hombre actúa según su carácter, pero el hijo es torpe cuando piensa por sí mismo. Solo es capaz de decir cosas si lo dice leyendo. Un joven no puede elaborar ningún principio de enseñanza. Y Ani le contesta a su hijo diciendo, por favor, no te apoyes en consideraciones nimias o excusas, deja de escudarte en tus tonterías. Todas ellas me parecen absurdas. Las palabras que tú dices, quieres dejar de leer, no son despreciables en modo alguno. Mira, el toro bravo que mugía en el establo se acaba convirtiendo en buey y no sabe escarbar la tierra. Él abandonará su belicosa naturaleza para dejar lugar a la instrucción y ser útil. El caballo siempre termina bajo su arnés y acaba obedeciendo a quien le guía. El perro obedece a una palabra y va detrás de su amo. Acepta tú las enseñanzas y aprende a escuchar lo que con ellas se puede obtener. ¿Fueron utilizados estos textos durante la historia de Egipto? Sin duda, porque fue el principio que, ya digo, organizó la sociedad egipcia. Si vemos desde el Imperio Antiguo, hay sabidurías como la de Khamenei, Ptahhotep. En el Imperio Medio tenemos las enseñanzas de Amenemhat I para Sesostris, las enseñanzas de un padre a su hijo, u otras parecidas,
Durante el Imperio Nuevo tenemos las de Ani, tenemos Amenémope, las enseñanzas de Amenémope. Durante el tercer periodo intermedio también siguen produciéndose de este tipo de cosas, incluso en época tolemaica está la de Ansesongi. Quiere decir que son elementos fundamentales que han estado trabajando en favor de la sociedad egipcia, transmitiendo el conocimiento y el orden egipcio a lo largo de 3 milenios. Y efectivamente cuando esto decae, cuando se dejan de utilizar, coincide con la extensión y la finalización de la civilización egipcia. A la vista del conjunto de estas máximas, ¿cuáles eran los valores esenciales de la sociedad egipcia? Fundamentalmente había unas divisiones, podemos decir, en cuanto a los principios de vida. Fundar una casa propia, preparar la tumba en vida, atender el culto funerario de los padres, tener buen trato a la esposa y viceversa, respetar las etiquetas y convenciones sociales, pues por ejemplo, esperar a que te invitasen a la mesa y te diesen el lugar que te correspondía, no el que tú querías, hacer las oraciones matinales al disco solar, el culto diario, huir de la parcialidad y la corrupción, y sobre todo la moderación era una regla de oro, moderado en la comida, en la bebida y en el estilo de vida. El arquetipo era el silencioso, el hombre prudente que sabe esperar para responder en frío, que no se acalora y que tiene buen comportamiento como persona y como servidor del faraón. ¿Tuvieron influencia en otras culturas coetáneas a la civilización egipcia? Desde el punto de vista de la egiptología, las enseñanzas de Amenemopet, concretamente, de la dinastía 20 y 21, hacia el primer milenio antes de Cristo, y tuvo una influencia muy grande en los libros de los proverbios del Antiguo Testamento. Pondré 2 ejemplos. Los proverbios dicen, vale más poco con el temor de Yahvé que un tesoro con la inquietud. Y las enseñanzas dicen, más ventajosa es la pobreza en la mano de la divinidad que las riquezas en un almacén, más ventajosa una galleta en la conciencia tranquila que las riquezas con la iniquidad. Los proverbios dicen, no te fatigues enriqueciéndote y renuncia a la ganancia deshonesta. Apenas la contemplas, no está ahí, pues ella sabe dotarse de alas como el águila que se pierde en el cielo. Las enseñanzas egipcias dicen, si adquieres las riquezas por medio del fraude, éstas no pasarán la noche en tu posesión. Por la mañana ya no estarán en tu casa, se habrán dotado de alas como las ocas y habrán partido como ellas hacia el cielo. Sin duda, la civilización egipcia influyó enormemente, no solamente en la cultura hebraica, sino en otras coetáneas del entorno del Medio Oriente antiguo. Sí. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Francisco, por acercarnos a la literatura sapiencial de Egipto. Muchas gracias a vosotros y hasta siempre. Quiero terminar con un breve fragmento de la instrucción para Cajemni. El hombre prudente prospera y el moderado es alabado. Deja que tu fama crezca. Entonces, sin que tengas que abrir tu boca, recurrirán a ti. No presumas de tu fuerza en medio de tus coetáneos.